Recientemente estaba hablando de algunos sucesos extraños que ocurren en el bosque por la casa de mis padres y pensé compartirlos. Ellos viven en un pueblo que ahora no es tan pequeño, en el oeste de Missouri. Ellos están localizados fuera del pueblo, en una cantidad modesta de acres, con bosques alrededor que rodean la propiedad. La casa está como a 10 minutos de retirado del pueblo en coche, pero es lo suficientemente lejos que cuando el tiempo es justo, los bosques se escuchan muertos con tranquilidad. Tengo varias de estas historias extrañas, pero las dos que voy a contar son las que más resuenan en mi cabeza. Así que una noche, cuando éramos estudiantes de escuela secundaria, mis amigos y yo nos emborrachábamos al borde del bosque. Estábamos alejados probablemente alrededor de un cuarto de milla o así de la casa. Nos gustaba beber ahí de vez en cuando para que mis padres no nos miraran. Eran probablemente las 1 o 2 de la madrugada, cuando entre los árboles oímos el sonido inconfundible de una radio cuando se enciende. Saltó a través de la estática y después de 20 o 30 segundos de estar encendido, se apagó la radio. Cuando esto sucedía, todos nos quedábamos en silencio, tratando de darle sentido a la situación. Y una vez que estaba apagada, todos empezamos a preguntarnos, ¿qué diablos fue eso? ¿Y escuchaste eso? Como estábamos un poco borrachos, seguimos adelante con nuestros tragos. Pero sucedió de nuevo. Una radio se encendió. Luego ocurrió una tercera vez. Y fue cuando decidimos marcharnos de ahí. Regresamos a nuestro punto de árboles al día siguiente, pero no pudimos encontrar ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí, ni radios ni nada. Quién sabe qué fue lo que estuvo entre los árboles, mirándonos. La otra historia que tengo que contarles ocurrió cuando estaba en mis 20s. Estuve mudándome entre apartamentos y terminé viviendo con mis padres durante un par de meses hasta que consiguiera algo de dinero y buscara a alguien quien quisiera rentar conmigo. Era un martes en la noche, alrededor de las 10 de la noche, un invierno muerto. Probablemente estaba a 10 grados afuera, excluyendo el aire frío. Salí atrás para tener un cigarrillo y estaba admirando el cielo. Vivir en la ciudad me había hecho olvidar lo lindo que el cielo se pone. Mientras me fumaba el cigarrillo, oí una voz que venía del bosque. Me concentré un poco en la dirección de donde venía y me di cuenta que era una mujer cantando. No podía distinguir lo que estaba cantando, pero reconocí que su voz cambiaba de tono con frecuencia. Y de pronto sentí el tiempo y la temperatura en mi cuerpo. Apagué mi cigarrillo a mitad de camino, tiré la cola y entré a la casa. A principios de enero de 1991, la operación militar Tormenta del Desierto estaba en pleno apogeo, y la situación se estaba moviendo rápidamente a lo que se esperaba que fuera uno de los combates terrestres más intensos de la historia, con 2 de los ejércitos armados más grandes y mejores del mundo peleando. Yo era un teniente joven de la Reserva de Ejército de los Estados Unidos, del Valle de Río Grande de Texas, esperando para salir del valle para asistir al curso de entrenamiento de oficiales. Yo había estado casado por un par de semanas y mi novia y mis padres estaban aterrorizados por el hecho de que en 7 meses probablemente estaría en algún lugar en el desierto combatiendo. Esa mañana, como la mayoría de las mañanas en aquel entonces, había caminado a la pista de práctica de la escuela secundaria local para correr y hacer ejercicio. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de otras mañanas, me estaba hundiendo rápidamente en un estado de depresión y desesperación. Se dice que los más ardientes amantes de la paz son los soldados que salen al campo de batalla. Vine a darme cuenta de lo cierto que era eso. Como cristiano nacido de nuevo, yo estaba muy acostumbrado a hablar con Dios en todo momento,
Y esa mañana, mientras corría por la pista, empecé a pedirle a Dios simples peticiones que luego se convirtieron en protestas contra Él. Todo estaba pasando en mi cabeza, no hablaba en voz alta ni hacía gestos. De repente, noté una mujer afroamericana muy chaparra y pesada, corriendo junto a mí, a mi lado izquierdo. Llevaba ropa de correr color azul oscuro. Ella me dijo hola y me preguntó si estaba bien. Contesté que sí y seguí corriendo. Ella se quedó a mi lado y comenzó a responder a todas las preguntas y preocupaciones que había estado hablando con Dios. Ella citó las escrituras que trataban con preocupaciones y también las escrituras de ánimo. Ella me recordó cuánto Dios me amaba y me aseguró que todo iba a estar bien. Mientras ella hablaba y yo la escuchaba, yo seguía corriendo y la miraba de vez en cuando. Tenía un rostro muy alegre y parecía estar llena de vida y alegría. Cuanto más hablaba, más tranquilo y más calmado me sentía. Estaba cerca del final de mi carrera y me empujaba más rápido. Yo estaba mirando hacia abajo, fomentando mis pies para seguir avanzando, uno frente al otro, como solía hacer cuando me empujaba a correr. Había ido varios pasos mirando hacia abajo cuando me di cuenta de que la mujer ya no estaba hablando. Miré a mi izquierda y ella ya no estaba ahí. Me sentí mal por haberla dejado atrás, porque ella estaba siendo tan dulce y tierna conmigo. Así que volteé a disculparme, pero tampoco estaba ahí. Me detuve fríamente. Miré en todas direcciones, no estaba en ninguna parte. No había ningún lugar donde ella podría haber ido en ese corto espacio de tiempo para ocultarse de mi vista, ya que en la pista que estábamos estaba junto a una cerca de cadena y al otro lado de la cerca había acera y luego una calle donde no se permite estacionamiento. Así que no había absolutamente ninguna obstrucción en más de 80 metros a mi alrededor. Ella se fue. Salí de la pista y me dirigí a casa. Había estado caminando unos 10 minutos antes de que realmente comenzara a pensar en lo absurdo que acababa de ocurrir. Hay muy pocos afroamericanos en el valle, incluso hasta el día de hoy. En ese tiempo eran escasos. Además de eso, ¿cómo pudo una mujer de peso pesado haber corrido a mi lado todo el tiempo sin perder el aliento? ¿Y a dónde se había ido? La primera guerra del Golfo terminó meses antes de que yo completara el entrenamiento de oficiales, así que nunca me desplegaron al desierto. Hasta el día de hoy estoy convencido de que fui ministrado por un ángel y que Dios tiene un sentido del humor. Mi abuela siempre cuenta la historia del hombre con el abrigo amarillo. Él tocó la puerta de la casa de mi abuelo y abuela. Ellos eran una pareja joven en aquel tiempo. El hombre que tocó era un europeo. Mi abuela no sabe exactamente qué nacionalidad, pero llevaba un abrigo amarillo. Como ellos eran religiosos y el tipo de gente que siempre ayudaban a los demás, lo invitaron a tomar té. Le hicieron preguntas sobre él, etc., pero él no hablaba mucho. La segunda vez que apareció sin previo aviso a la puerta principal, mis abuelos ya tenían amigos, pero le invitaron a quedarse de todos modos. Tan pronto como entró en la habitación, todos allí comenzaron a tratar de encontrar excusas para salir de la habitación, o evitaban mirar a este hombre a los ojos. Uno por uno de los amigos salían de la habitación, hasta que el hombre fue el único que quedaba allí. Y luego más tarde, cuando mis abuelos hablaron con sus amigos de por qué se salieron, muchos explicaron que sentían un temor indescriptible cuando estaban alrededor de este hombre de abrigo amarillo, como si tuviera un aura siniestra. A partir de entonces, mis abuelos buscaban excusas para no estar con ese hombre, aunque continuaba tocando la puerta de vez en cuando, por aparentemente ninguna razón. Un día mi abuela recogió el correo y encontró una carta que había escrito el hombre, diciendo que iba a matarlos a ambos, que no se detendría incluso si lloraban y rogaban que no lo hiciera, y que ambos se quemarían en el infierno. Naturalmente mi abuela estaba aterrorizada
y aunque el hombre nunca siguió su amenaza, cada vez que mi abuela lo veía caminando por el pueblo con el abrigo amarillo, ella recordaba todo lo que había leído en la carta y le daba más miedo. Creo que probablemente el hombre tenía graves problemas mentales. Esta historia de mi abuela me da escalofríos cada vez que me acuerdo de ella. Alguien en el foro de la falla de la Matriz relató una historia sobre cómo dos ángeles aparentemente salvaron a su padre de ahogarse. Tengo una historia muy similar que relatar aquí. Mis dos hermanos y yo estábamos nadando en la playa. Era un día entre semana y no había nadie allí. Todo estaba solo por la excepción de mis dos hermanos y yo. Uno de mis hermanos, el más joven, lentamente se alejó de la orilla de la playa y terminó bien al fondo del mar. Mi hermano mayor se dio cuenta de esto un poco más tarde y fue por él, a pesar de que no podía nadar muy bien. Él sabía que a esas profundidades era peligroso, pero no queríamos que nuestro hermano se ahogara. Por lo tanto, yo decidí ir con él y nadábamos más y más profundo hacia nuestro hermano. Pero fue demasiado tarde para nosotros porque las mareas aumentaron y eran demasiadas fuertes. Comenzamos a tragar agua y el océano se hizo muy profundo. En un momento mi hermano dijo: "Esto es imposible, tenemos que tratar de volver a tierra nosotros mismos y buscar ayuda". Pero no pudimos. La marea lentamente me ahogaba hasta que en un momento me di cuenta de que no iba a llegar a la orilla. De alguna manera acepté mi destino, que no había nada que pudiera hacer y que moriría. Seguí tragando demasiada agua y cerré los ojos pensando: bien, esto es todo. Hasta aquí llegué. En ese momento sentí una mano en mi brazo y me sacó del agua. Era un hombre de buen parecer, pelo negro y joven. Eso es todo lo que recuerdo de su apariencia. No sé cómo, pero él ya había rescatado a mi otro hermano menor, y él de alguna manera fue capaz de flotar con nosotros dos en sus brazos, moviéndose fácilmente a través del agua con sus piernas. Él no hablaba mucho, nada más dijo unas cuantas oraciones a lo largo de las líneas de: ok, aquí viene una gran marea, vamos a saltar todos juntos. Dijo eso como unas 3 veces. Finalmente llegamos a la orilla. Estábamos todos asustados. Habíamos casi muerto. Así que cuando llegamos a la costa, el hombre nos soltó en la arena mientras nosotros tosíamos y respirábamos profundamente por aire. Y tan pronto como damos la vuelta para buscar a esta persona que nos salvó, se había desvanecido. No se veía en ninguna parte. Yo esperaba que nos llevara nuestra mamá y nos regañara por nuestras acciones irresponsables, pero no se veía en ninguna parte. De alguna manera, mi hermano y yo siempre hemos sabido que él era un ángel. Nunca nos pusimos de acuerdo en ese momento, pero lo sabíamos. Fue hasta más tarde de adultos que mi hermano me preguntó: ¿te acuerdas de ese ángel que nos rescató en el mar?